Creo que lo que ha pasado con Saw es que se la ha puesto. Empezamos a jugar un poco, irónicamente, de vuelta con los juegos. Se la ha puesto en el lugar de torture porn. El torture porn nace, o el término nace con Hostel. Y lo que pasó con el torture porn pasó lo mismo con el exploitation en los 70. El exploitation, para el que no sabe, es un estilo, un subgénero que en realidad nace de la literatura de 1930, con las novelas pulp, con los cómics, con una mezcla de sexo, violencia, y entre el sexo y la violencia, y entre los extremos y entre lo incorrecto, se empezaban a hablar temas que todos los demás no hablaban. Y en el 70 empezó a haber toda una movida de exploitation, black exploitation, con todos personajes afroamericanos, Blácula, o nazi exploitation con Ilsa, o incluso car exploitation, que uno ve Death Proof y es un poco eso, o Rape and Revenge, que va a tener un poco de eso. Bueno, mismo Jackie Brown, ya que mencionaste Death Proof. Sí, el que vea la filmografía de Tarantino, que eso era un poco lo que iba a decir. Digo, era un subgénero que en los 70 estaba mal visto, incluso en los 70, donde era la época donde ya se veía un cine bastante desacatado. Uno ve Taxi Driver como una película ya entre comillas mainstream en los 70, y aún así tenía todo este cine que estaba mal visto. La House on the Left, I Spit on Your Grave, y demás películas que hoy sí están bien vistas, hoy sí pasaron esa prueba, pero cuando en ese entonces se las tildaba de exploitation, automáticamente el público que iba a ir a ver esas películas o no las iba a ver porque estaban tildadas como grasa, o las iba a ver pero no las tomaba en serio porque eran exploitation. Y con el torture porn pasó lo mismo. Es un lugar un poco feo porque también, claro, si te van a decir ¿qué es esta película? Y es torture porn, automáticamente uno no la puede tomar en serio. Un espectador, es normal que un espectador no la tome en serio, pero a lo que voy es que esa etiqueta que se le ha puesto es para justamente quitarle ese valor. Si uno ve, teóricamente el término nace con Hostel y se ha puesto a Saw 1 en ese lugar, que ahora vamos a hablar cómo Saw 1 no utiliza las mismas, la misma violencia que sí utilizan las secuelas. Esto es algo cierto, ¿no? Las secuelas van a poner casi en la misma altura de la investigación policial a las trampas, ¿no? Va a haber un poco más de morbo, pero también es un morbo que es un poco puritano. Si uno recuerda el cine de terror en ese entonces, lo que había pasado después de Scream era que empezaban a salir slashers adolescentes, PG-13, donde ya la violencia estaba totalmente descartada, no había violencia, y las otras películas, digamos, la contracara eran Los Otros, Sexto Sentido, películas muy contenidas, con muy poca violencia, casi paranormales, con fantasmas, ecos mortales, todo ese tipo de películas. Se había casi borrado después de unos 90, que eran donde hubo muy poco cine de terror valorable, casi no hubo como vanguardias, Wallace y ese tipo de cosas. La violencia había quedado descartada. Con Soy Hostel volvió a ponerse en lugar y automáticamente se volvió a ver por este puritanismo de la gente no estar acostumbrada a ver películas de violencia. Bueno, se le puso esa etiqueta para quitarle valor. Sí, quitarle valor, y además digamos, a partir de eso encontrar una falsa salida en la solemnidad, como que diciendo que leyendo mal inclusive, por ejemplo, a Sexto Sentido, no sé si se entiende lo que digo, como agarrar y decir que la respuesta a esta película donde hay mucha sangre es la solemnidad, o sea, no se puede divertir. Obviamente estoy hablando de Hereditary, ¿no? Por citar el ejemplo más claro. Claro. Me parece que eso es como una falsa salida que se encontró y que ahora se aclama porque lógicamente lo que es solemne se suele aclamar, digamos, ¿no? Como lo serio, el drama serio y todo eso. Entonces eso es una falsa salida, me parece a mí. Sí, incluso si uno ve, y ya cuando empezamos a hablar de Saw, creo que va a ser bastante claro que el propio encanto que tienen las películas de Saw para el desentendido, para que digamos, para el espectador casual, son los propios juegos. Y no tanto la trama policial, bueno, si lo descubren, quién es el policía, si lo encuentran a Jigsaw o lo que sea, sino el propio juego, ¿viste? Y siempre se recuerda esta cosa de
nosotros mismos incluso lo hacíamos, de cuál era en la que la metían en el tal lugar, en la jaula, en la cama de cristal, cuál era la otra, digamos, creo que pasa por ahí. Y en un punto es un poco cómico eso, digamos, como que es un poco casi de comedia, porque es literalmente un juego, ¿no? Es como un entretenimiento, digamos. Sí, y si me apuraste digo que creo que hay como un lugar en el que la violencia en cine está mal vista si no está puesta en un contexto completamente exagerado, casi irreal. Digo, ahora voy a poner un ejemplo, pero es real y real. Digo, es real que existe la guerra. Es real que la lista de Schindler, Salvando al Soldado Ryan, el pianista, es real. Esa violencia no está mal vista. No es que el espectador, porque le parece real la guerra. Sin embargo, la violencia en casas, en la calle, el Vengador Anónimo, o lo que hace Eli Roth, que después hace la remake del Vengador Anónimo, que es poner a la violencia más violencia, digamos, más fuerte, en personajes que están como bien acomodados en la calle, Hostel, o Knock Knock, o el hippie que se va y hace como una remake de Cannibal Holocaust en esta otra película, no me acuerdo el nombre, Infierno, sí, ahora no me acuerdo bien el nombre. Toda la carrera con altos y bajos, ¿no? No es que Eli Roth es el director de cine de terror, pero me parece que tiene una búsqueda ahí. Está mal visto, está como pero como no existe la violencia en la calle, la violencia solo existe en la guerra, y si existe la violencia en cine tiene que ser estilizada, tiene que ser Tarantino, tiene que ser Nicolas Winding Refn, que te muestra la violencia pero con un violeta, con un color amarillo que te aleja de la seriedad del asunto, pero no de la seriedad para la solemnidad, sino bueno, pero no es tan violento. Sí, ¿no? o quizás o el otro extremo, que es Gaspar Noé, que claro. no, es la violencia gráfica por la violencia gráfica, digamos, que es un poco lo que hablábamos en la previa, y creo que se va a repetir a lo largo de este episodio, que es, bueno, hasta qué punto esta película es como vos decías, es torture porn, o digamos es una trama policial y que habla de otras cosas, porque es como medio un arma de doble filo, ¿no? Este género, que es como algunos se pueden llegar a agarrar de la tortura propia por la tortura, o de lo que realmente está hablando. Ya hemos hablado muchas veces de esto de Halloween y de Martes 13, ¿no? Como que Martes 13 es como una mala relectura de Halloween. Y bueno, pues algunas de estas películas que vos nombraste quizás, bueno, sí tienen buenas intenciones, pero otras quizás pueden ser la inflación de esta que vamos a hablar. Se entiende como agarrada la película solamente por la tortura, cuando bueno, tiene muchas más cosas por las que discutir. Sí, siempre sale una oleada, han salido películas que ya van más para eso, que son Captivity, que puede ser esta Circle, que puede ser y salieron un montón en ese entonces. ¿Cómo se llama? Are You Scared? La de Wrong Turn, puede ser, ¿no? La de los enanos, ese era el bosque, no me acuerdo el nombre. Salieron varias secuelas, que es como una especie de Hill Hapais. Sí, está medio ahí en el borde. No es violenta, pero no sé si entra en la tortura y en el sexo como si entran estas otras. Incluso, bueno, hay ciertos rankings, viste, cada tanto, de esta especie como de sitios como BuzzFeed, ponele, que hacen como las listados películas más perturbadoras de los últimos y tiempos. siempre está, ¿cuál es? Irreversible, Serbian Film, el 100 pies humano y el 100 pies humano, digamos, y claramente uno podría poner a este tipo de películas en torture porn, sin embargo quizás, no sé, a So también, o digamos, sí. Claramente no es, pero alguien que le pueda llegar a gustar ese morbo podría poner a cualquiera de las películas de So en ese listado. Sin embargo, So es una película que habla de otras millones de cosas de las que vamos a hablar ahora. Incluso de Sexto Sentido. Podríamos hablar que en realidad es una película de fantasmas, simplemente, y Psicosis. Es una película de terror en una casa, al costado de la ruta. Digo, no es más que eso, entre comillas. Sí, no, justo que mencionas esa lista, también pensaba en Saló, de Pasolini. Sí, tal cual. O sea, que se la recuerda, bueno, después puede gustar o no la película, pero lo que voy es que se la recuerda porque están en esas listas. No porque la dirigió Pasolini y que Pasolini tiene otras películas y es más allá del cine, hizo otras cosas, ¿no? Sí, incluso Psicosis, la escena de la ducha.
Claro, Ni sí. hablar, es como, ¿cuál es la escena de la chica que está en la ducha, que está desnuda? Y de Psicosis, la película esta de un tipo que se disfraza de mujer. Pero también creo que hay un gusto en la gente de... porque se ve esa lista. Esa lista, hay gente que agarra esa lista y dice, voy a verme las 20 películas para ponerme a prueba, a ver qué tanto me perturbo. Y hay películas que, evidentemente, nos gusten o no, tienen que cumplir esa necesidad. Es una necesidad que es, quiero o no, humana. Claro. Quiero buscar películas y quiero ver. Después va a haber películas que lo hagan de una forma un poco más decente y otras que directamente sean deleznables. Justo lo que se puede hablar, digo, a diferencia de Hostel y de La Irreversible, en Hostel uno entiende que, o lo que se ha dicho del Torturpón, es que quienes hacen la película encuentran placer en la tortura y que se busca que el espectador tenga placer en la tortura, ¿no? Una cosa más masoquista. Y sin embargo, en Hostel los malos son los que torturan, digo, toda este grupo de familias que pagan, y el espectador no recibe ningún tipo de placer en eso. Al contrario, quiere ponerse del lado de estos jóvenes, estos pobres chicos que se encontraron con un mundo terrible, que además esto nace de algo real, no se ha dicho, pero que bueno, Eli Roth siempre cuenta que en la Deep Web, y a partir de eso nació la película. Ahí también hay una intención de, no, esto no existe, no puede existir esto. No puede haber gente que contrata a otra para matar y por sentir placer. Y sí, bueno, puede existir. En el caso de Irreversible hay mucho más placer en dejar 10 minutos una violación o 5 minutos un matafuego rompiendo la cabeza de alguien. Hay un poco más de... Uno percibe que ya ahí se adentra en un lugar un poco más... moralmente mucho más incorrecto. Sí, creo que tiene una cosita. Creo que tiene que ver eso con dos cosas. Primero, con un propio placer del realizador en cuestión, que es de la capacidad de digamos, de subvertir la capacidad del espectador de soportar esas imágenes. Creo que hay un poco eso, y después también hay un poco de gusto por la violencia en sí misma, digamos. Por supuesto que mucho menos estilizada que los ejemplos que dabas antes de Tarantino y qué sé yo.